el talento se movió. Después de esta eclosión generacional cuyas razones intentábamos explicar, los siguientes muestras de un gran talento periodístico van a brincar en Europa. No es verdad, siempre que generalizas mientes, ¿de acuerdo? Toda generalización es una mentira o maligna, o provocada, o inconsciente. Porque siempre habrá muestras aquí y allá atemporales que obedecen a lógicas internas. La efervescencia de la prensa en el periodo de la gran movilización del nuevo peronismo argentino antes de los golpes militares. Pues hay un momento periodístico muy bueno y ahí surgen cosas. Fenómenos como las ONGs europeas de los años 70 y todo el calor con el cual se van a redescubrir el tercer mundo. Salvador y Nicaragua, los grandes frentes de guerra, ¿no? El descubrimiento de África. Pero en este curso que hemos estado a encontrar, sobre todo figuras que traen proyectos novedosos a lo que hemos llamado, por llamarlo de alguna manera, nuevo periodismo. Yo creo que hay 3 casos, 2 muy obvios que nadie me llevará a la contraria, y uno que todo el mundo dirá, ¿y ese quién es? Con lo cual me apunto el dato de descubrir por primera vez a lectores mexicanos la existencia de este cuate. Los 2 casos obvios, son Ryszard Kapuscinski, polaco, corresponsal viajero en el tercer mundo, sujeto mientras vivía Polonia a los límites y las censuras del periodismo, un país de corte stalinista o post-stalinista autoritario, y que va a encontrar la libertad en el tercer mundo. Y va a contar el tercer mundo como creo que poca gente en este pinche planeta lo ha contado. Tercer mundo de los 70s, probablemente de fin de los 60 de los 70s. Va a contar la guerra del fútbol, la caída del emperador Haile Selassie en Etiopía, la guerra de Biafra, la guerra del fútbol en El Salvador, los Cristo con el fusil al hombro y la guerrilla latinoamericana en los grandes momentos. Va a pasar por México y vivir un tiempo en México, va a andar de un lado a otro. Su periodismo es un periodismo que ha sido objetado en los últimos años por los puristas. Los puristas son culeros, por definición. Porque mira que ser purista en un mundo como este, no mames, man, no tendrás cosas mejor que hacer, man. Pero entonces, es que es un periodismo poco riguroso. Lo que pasa es que Kapuscinski tiene siempre una doble elaboración. O sea, tiene las notas que mandaba a las revistas o los periódicos para que trabajaba y unos maravillosos cuadernos de notas con los que va reelaborando. Entonces, de repente tiene un montón de papeles sobre y escribe una historia sobre eso, de tranco más largo, que se convierten en fragmentos de libros. La notable originalidad es que posee una mirada brillante. Yo no sé cómo calificar lo brillante que es la mirada de este desgraciado a la hora de ver el mundo del que rodea. Hace lo que yo, una vez discutiendo con Monsiváis, yo le decía, tú eres el amo de la sociología instantánea. Y él me decía, ¿eso qué chingados es? Pero no le decía así porque Monsiváis era más chapado a la antigua que yo. Decía, y entonces yo le decía, pues es muy sencillo, ves algo y lo verbalizas sociológicamente, no lo verbalizas informativamente, no lo verbalizas anecdóticamente, sino sociológicamente. Ve de repente una desfile en Acapulco de un motor de cuates, Monsiváis, de un montón de cuates vestidos de mariposas, cantando Her, y su reflexión no es informativa, aunque lo describe evidentemente. Su reflexión va al problema de los miedos de la clase media sobre la identidad sexual y entra en la batalla sociológica y continuamente lo está haciendo. Mira con una segunda mirada. Y Kapuscinski tiene una mirada notablemente penetrante.
Cuando lo descubrimos, fue con este librito que publicó marginalmente en México, que encontrarán en librerías de viejo, La Guerra de Angola, que está construido, creo recordar, sobre 3 historias, o 4 historias. Y cuenta 4 historias de la Guerra de Angola. No cuenta la Guerra de Angola, fenómeno excesivamente complejo, sino cuenta 4 historias muy periodísticas. Pero una de ellas, a los que leíamos con atención este material, nos dejó deslumbrados, porque el desdichado cuenta la descolonización de Luanda, la capital de Angola, o sea, la fuga de los portugueses para la declaración de independencia, la cuenta a partir de una percepción de la ciudad, ¿cómo demonios decirlo? De la ciudad que se está muriendo y transformando en quién sabe qué, a partir de rasgos exteriores. Entonces, empieza a hablar de los barcos, ¿no? Para esto narra el contexto. Se está declarando la independencia, las fuerzas progresistas, el FNPLA y el Holden Roberto, financiado por la CIA, el primer obstáculo, y Savimbi con el rollo tribal, y los sudafricanos diciendo nos vamos a comer Angola, ¿no? Y entonces el cuate empieza a contar, bueno, va contando que está escribiendo sus experiencias periodísticas, y de repente, rompe el hilo de la narración, y a partir de una reflexión muy breve, dice, la gente huía como presintiendo la llegada de la peste, como ante el avance de un aire fétido que, aunque invisible, era portador de la muerte. Que es un fraseado extraordinariamente literario. Pero, ¿cómo lo sostiene? Lo sostiene con la siguiente descripción larguísima. Dice, toda la ciudad estaba ocupada en la construcción de las cajas. Han traído montañas de tablas y tablones. Surgieron vertiginosamente los precios de los martillos y de los clavos. Solo se hablaba de las cajas, cómo armarlas y cómo reforzarlas mejor. Aparecieron legiones de especialistas en cajas, cajeros, constructores de caja, arquitectos duchos en la materia, corrientes, escuelas y estilos para construir cajas. Dentro de Luanda, hecha de hormigón y ladrillo, comenzó a surgir una nueva ciudad de madera. Caminaba ahora por las calles como si caminara por una enorme obra en construcción. Tropezaba con las tablas tiradas. Un clavo saliente de una viga me rompió la camisa. Vean el uso de la crónica y el yo, el colocarse en el lugar de los hechos. ¿Sí? Con una frase, caminaba, rota de camisa, ahí estoy, viendo, contando, cuento desde el yo. Algunas cajas tenían el tamaño de casitas de verano, porque había surgido de repente una escala de prestigio en las cajas. El que era más rico construía una caja más grande. Imponentes eran las cajas de los millonarios, con grandes vigas y revertidas por dentro de lona, con paredes sólidas y elegantes, hechas de las variedades más costosas de árboles tropicales, cuyas vetas, cuidadosamente cortadas y pulidas, recordaban los muebles antiguos. ¿Qué chingados está pasando? ¿Para qué son las pinches cajas? ¿Qué es esto? Y entonces, ¡tan!, te da la clave. En estas cajas empacaban salones y dormitorios enteros, los sofás, las mesas y los armarios, las cocinas y los refrigeradores, los tocadores y las sillas, los cuadros, las alfombras, las arañas, las vajillas, la ropa de cama y la ropa interior, toda la ropa, los gobelinos, los puffs y los floreros, inclusive las flores artificiales. Este tono de desprecio que aplicamos todos cuando hablamos de la clase media pendeja que pone floreros con agua para ponerles flores de plástico. No me lo contaron, yo lo vi en un hotel en Chihuahua. Cada cuarto, y fui por todos porque cuando lo vi la primera vez exigí que me mostraran el resto de los cuartos, tenía arriba de la tele floreros de plástico
con flor de plástico y todas tenían agua. Este culto al realismo socialista, lo pendejo, en un hotel de carretera de Chihuahua me pareció fascinante. Todos estos trastos monstruosos, interminables, conchas, bolas de vidrio, frascos, lagartos disecados, miniaturas de metal de la Catedral de Milán traídas de una excursión a Italia, cartas y fotografías de bodas en marcos dorados. Sería mejor dejar esto, dice el hombre. De repente aparece un personaje introducido en la trama. Él está ahí, hay un personaje que habla. ¿Qué cosa? ¿No tienes vergüenza?, grita la enojada señora. Todas las fotos de los niños. Esta cuando se sentó por primera vez, cuando por primera vez dijo, dame, y esta otra con una paleta, y ahí con la abuelita. Entonces todo esto, literalmente todo, también las cajas de vino, y esta provisión de macarrones que compré cuando comenzaron a disparar, y la caña de pescar, la aguja de crochet, mis hilos, mi escopeta y los cubitos de colores de tutú, los pajaritos, los silbatos, el aspirador, el cascanueces. Tiene que caber, simplemente tiene que caber para que solo quede el piso desierto, las paredes vacías, todo desnudo, el striptease del apartamento llevado hasta el final, con las ventanas sin cortinas. Solo nos queda cerrar la puerta y en el camino al aeropuerto detenernos en el malecón y tirar la llave al mar. Metáfora que tiene que ver con la salida de los sefaradíes de Toledo, dejando las llaves, tirando las llaves al río después de abandonar, obligados al exilio por la dictadura católico-mamona. Las cajas de los pobres no se detiene, Kapuscinski. No basta con esta imagen de la desolación, de la huida del gran dinero colonial, de los dueños de Angola escapando. No, sigue. Las cajas de los pobres son inferiores en varios sentidos. Ante todo son más chicas y a menudo insignificantes. Párrafo de este tamaño. Otro párrafo. Las cajas de los ricos se levantan en las principales calles del centro. Otro párrafo. Debido a la abundancia de madera que se encontró en Luanda, la ciudad desierta y cubierta de polvo, pobre de árboles y de áreas verdes, huele ahora un magnífico bosque resinoso. Otro párrafo. La construcción de la ciudad de madera. Otra página. Una ciudad como esta no la había visto en ningún lugar del mundo. No te está explicando, está dejando que los hechos expliquen, ¿no? Y tal vez no la veré nunca jamás. Otra vez el yo. Existió durante un mes y luego comenzó de pronto a desaparecer. Claro, las cajas eran cargadas en los barcos que se iban de regreso a Portugal. Barrio tras barrio fue transportada en camiones hacia el puerto. Bla, bla, bla. Otro párrafo. Y de pronto con la ciudad de piedra ya todo andaba muy mal. Y nosotros, un puñado de sus habitantes, esperábamos el día del juicio final, o sea, la invasión por los tres frentes de Holden Roberto, Savimbi y los sudafricanos ante la declaración de independencia. Por cierto, ahí tienen que leerse un rollo que yo escribí fascinante, que es la historia del cubano que los paró. La historia en Arcángeles. ¿Quién leyó Arcángeles? Tú leíste Arcángeles. ¿Cómo se llama el cubano? Díaz Argüelles. ¿No leíste a Díaz Argüelles? El güey que les paró a putazos a los sudafricanos. Va, la leíste a medias. Nosotros, la ciudad de madera se fue por el océano. La llevaba la gran flota y dentro de algunas horas habría desaparecido en el horizonte. Eso ocurrió de repente, como si hubiera entrado al puerto una flota pirata, hubiera robado el riquísimo tesoro y se escapara por alta mar. Llegué a ver cómo se iba navegando la ciudad. Al amanecer aún se mecía en la orilla, apilada, desordenada, desierta. Nos quitaron todo, repitió, y hundió la cara en la copa dorada. Empieza a hablar un soldado de los que se quedan. Y da el salto. Abandona después de otra página más la ciudad de madera. Y entra en un subtema, los comerciantes. Los mayores problemas los tenían los comerciantes. Hay que tener muchos huevos o muchos ovarios en su caso, que son como los huevos pero más grandes, para narrar así, para elegir un punto de vista absolutamente inusitado para contar las cosas. Y la profundidad que logra es mucho mayor que la descripción simplista que dijera el colonialismo portugués se hundió en la fuga desesperada
de sus ricachones huyendo del país que durante años habían saqueado. Las imágenes narradas tienen el poder de la evocación y el control y el contar. No le basta. Es un pinche genio el güey. Es brillante. Un día más con vida, que es La Guerra de Angola, en versión que pueden encontrar ahora, editada por Anagrama. Y luego escribe este libro maravilloso, fácil de encontrar en librerías de viejo, El Emperador. Y se atreve a empezar el libro así. Cuenta la historia del emperador después de que cayó. O sea, él llega como periodista a contar algo que ya sucedió. Por las noches escuchaba a los que conocieron la corte del emperador. En un tiempo fueron gentes de palacio, o bien tuvieron derecho a acceso al mismo. No quedaron muchos. Unos de ellos fueron fusilados por los pelotones de ejecución. Otros se fugaron al extranjero o están presos en los sótanos del mismo palacio. De los salones fueron a parar los sótanos. Hay quienes se esconden en las montañas o viven en conventos vestidos de monjas. La debacle de las fuerzas del emperador. Los visitaba cuando oscurecía y empieza a generalizar, ¿no? Y luego, pues, toma para contarle al emperador cómo era el imperio de Haile Selassie y por qué la revolución lo destronó. Cuenta las pequeñas historias. El mayordomo, el que le cuidaba el zoológico, narra la corte desde el punto de vista de los pequeños personajes. Y luego brinca y se va al análisis político, ¿no? ¿Por qué Kapuscinski es adorado por sus lectores y vituperado por los puristas? Entonces, este periodismo no es periodismo. Y entonces, ¿qué es, güey? No, pues es básicamente literatura. ¿Y quién dijo? ¿Dónde está la contradicción? Si periodismo es transmisión de información, ¿quién mejor que este cabrón? Lo que pasa es que encuentra ángulos literariamente inusitados. Volvemos al punto de partida. El problema es no solo qué contar, sino cómo contarlo. ¿Sí? Estamos hablando de un periodismo de largo tranco, de reflexión profunda, de ángulos súper novedosos a la hora de escoger cómo contar. No se lo pierdan. Todos sus libros, sobre todo los libros de reportaje, más que los libros de ensayo, los últimos que publica Anagrama son menos interesantes, aunque el que tiene sobre la caída del socialismo soviético resulta apasionante. Sus primeros libros sobre el tercer mundo tienen una fuerza tremenda. Tiene un libro, no recuerdo cuál de todos, donde cuenta las enfermedades. Entonces dice, para mí, polaco de mierda, periodista, puta, el tercer mundo era el dengue, la diarrea, el mosco Pikachu, el no sé qué, el estar tirado, sufriendo, temblando durante un mes en una cama, mordiéndome los labios por la pinche malaria. Y bueno, los nativos tienen de esas que yo tengo. Y ves el pinche panorama y empieza a imbricarlo con la salud en esas sociedades, la condena colonial del tercer mundo. No, cuidado. Es el gran curso de colocarte en la realidad con una visión transnacional. En México hemos cometido en los últimos 20 años la debilidad de tender a mirar excesivamente hacia adentro, ¿sí? Es tan abrumador el panorama mexicano. Un día son los narcos en Tamaulipas, otro día es el pinche gobernador de mierda de Veracruz, otro día es la pendejada de la semana de Peña Nieto, otro día es el fraude electoral, otro día son los muchachos asesinados o desaparecidos de Ayotzinapa, otro día la ley federal del trabajo nueva. Vivimos abrumados por el panorama mexicano y es una generación, la de ustedes, que no la mía, que éramos más listos y más cultos, que perdió dimensión internacional. Ya no hay el llamado heroico de Salvador, Nicaragua, ya no hay la gloria imitativa de la Revolución Cubana en sus mejores momentos. Nos quedan los peores momentos de una Revolución Cubana burocratizada, económicamente devastada, monolítica, de aparato de partido único, con aciertos y virtudes
pero que no podemos usar como modelo de nuevas democracias. No hay pasiones y no hay información. Nos hemos cerrado a mexicanizar nuestra perspectiva del mundo y de la vida. Kapuscinski es una maravillosa vacuna contra esto, ¿sí? Eso y las novelas de Tarzán. Pero yo creo que Kapuscinski políticamente es más chingón. Edgar Rice Burroughs era viejito y colonialista. Al lado de Kapuscinski va a surgir otro todavía más raro que él, más raro que Perro Verde. Se llama Günter Wallraff, periodista alemán, que nace en el 42, es un hijo de los movimientos estudiantiles de los 60s, de fines de los 60s, como fuimos muchos, y de repente empieza a buscar una manera periodística de contar ciertas cosas que le preocupan profundamente sobre la sociedad alemana. E inventa un modelo. El modelo lo llama periodismo intervención. Y es un modelo extraordinariamente novedoso, que es, no solo voy a contar una historia, me voy a convertir en sujeto de la historia. O sea, si quiero contar la historia de una cárcel de pueblo, ¿qué le pasa a los borrachos en las noches en las cárceles de los pueblos? Bien, entonces me convierto temporalmente en un borracho nocturno de pueblo, me dejo detener y cuento desde la primera persona. Y son chingones sus narraciones, pues tienen la doble perspectiva. De repente ataca un problema que es un problema que en México vivimos de una manera particularmente intensa, que es, ¿qué chingado está pasando con los obreros no calificados turcos que son emigrantes ilegales en Alemania? Les dan los peores trabajos, no hay condiciones equiparables a las del obrero alemán, no hay seguridad en los empleos, están limpiando reactores nucleares sin equipos adecuados, están metidos en ciénagas, hacen el trabajo pinche con salarios muy bajos y además todavía sufren el desprecio de la sociedad bonita alemana que dice, vienen a quitarnos el trabajo. Argumento que los mexicanos hemos oído cientos de veces aplicado a nosotros mismos por las oligarquías norteamericanas. Y el pinche Wallraff, que quiere hacer un reportaje sobre esto, pues se convierte en turco. Se corta el pelo al rape, se deja crecer el pinche bigote, se inventa una falsa personalidad, fabrica papeles chuecos, se declara ilegal y entra una contrata. Habla un alemán asqueroso, ¿no? Claro, a los turcos no los puede engañar, pero a los turcos les dice que él es armenio. A los armenios les dice que él nació en Kurdistán. Y ahí se mezcla y cuenta la historia desde la perspectiva de los turcos. Bueno, se meten en unas pinches broncas. Las empresas que denuncian sus reportajes lo demandan, lo persiguen, lo ponen en listas negras. Mucho cuidado con este cabrón que se hace pasar por trabajador, por vendedor de productos farmacéuticos para infiltrarse en los negocios turbios de las farmacéuticas. Ponen su foto, su nombre por todos lados. Se vuelve un peligro social. Y termina teniendo que, perseguido por la justicia alemana, por usurpación de personalidad, por uso de papeles falsos, etcétera, termina teniendo que exiliarse en Holanda, donde si no se ha muerto, todavía sigue viviendo. El modelo Wallraff, no, está toda madre. Es francamente novedoso, ¿no? Ponte en el papel, métete en la piel y las costillas de lo narrado, ¿sí? Nada de yo soy periodista y vengo a contar desde afuera. No, para Wallraff, yo soy periodista y vengo a contar desde adentro. Quizá como modelo para México no sea tan interesante, porque ¿qué? ¿Quieres hablar de los mecanismos, cómo funciona las mafias de la reproducción de películas piratas? Te conviertes en pirata, pero pues casi todos los que están aquí son piratas, no mames, entonces no hay que convertirse en gran cosa, ¿no? Pero entras a vender en la esquina de Tepito y te corren a patadas y el policía,
Bueno, la vivencia puede ser interesante desde el punto de vista de una perspectiva clase media que no vive de esto. Las redes, porque la parte apasionante de la historia es que el comercio ilegal, en el fondo, es la punta del iceberg de una estructura más compleja. Alguna vez me contaron una historia que cuando me la contaron yo estaba tan contento y tan feliz como pocas veces en mi periodística vida, porque dije, esta historia no tiene desperdicio y algún día la escribiré con pelos y detalles. La historia es la siguiente. La familia controla el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán hace 5 años. ¿Ok? Lo controla de a de veras. O sea, mandan ellos. Nada de las autoridades portuarias, el alcalde, nada, pura madre, mandan ellos. Y entonces llegan los chinos que quieren comprar hierro de contrabando para China. Y entonces, ¿con quién hablan? Pues con la familia. Y entonces les dicen, ¿a cómo? Y la familia que ha estado robando hierro a través de mecanismos de corrupción, vinculaciones con políticos, bla, 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 de Altos Hornos de México, en toda la zona michoacana, les dice, pues a tanto. Y los chinos le dicen a tanto, no, a tanto otro, y se inicia un proceso de negociación mercantil. Porque el crimen, camaradas, si ustedes no lo saben y son mexicanos, son muy pendejos, no es un fenómeno social, es un fenómeno económico, que tiene una cara social. Y entonces, las negociaciones. Y entonces llegan al punto final de la negociación. El punto final de la negociación es 4 toneladas a boca de puerto de hierro y a cambio de 172 Kalashnikovs chinas. La famosa cuerno de chivo, fabricada en China, que es una variante de la Kalashnikov rusa. Nada más que la China dicen que es mejor porque se hizo años después. Y entonces los chinos dicen, sí, que ¿cuántas? 177 Kalashnikovs. Y entonces le dicen al negociador, sí, pero tú compras 12,000 patitos. Y el negociador de la familia dice, ¿qué? Que tú compras 12,000 patitos, patito chingón, patito, tú dices chingón, patito muy bueno, patito plástico, este tamaño, lo agarras y hace, color amarillo, verde, tú escoger. Y entonces el de la familia dice, levanta el teléfono y dice, jefe, este pinche chino, hijo de su pinche madre, quiere que le compremos 12,000 patitos. Dice, ¿cómo que patitos, pendejos? Sí, patitos de plástico, están chingones. Mire, jefe, hacen los pinches patitos. Dice, dile que no mame. Rebájale 3 Kalashnikovs, pero dile que no mame. Y el chino dice, no, porque el problema es, nos llevamos el hierro, pero luego el pinche barco, ¿qué trae, amigo? Barco trae patito chino, plástico, muy bueno. Tú escoges, verde, amarillo. Hace, y la familia, el intermediario dice, ni pedo, jefe, qué chingados, nos quedamos con los patitos. Y entonces el jefe de la familia, mercantil al fin y al cabo, le dice al negociador, ¿a cómo? Y entonces el negociador de la familia dice, 177 Kalashnikov y 12,000 patitos. ¿A cómo el patito? Y dice, patito barato, dice el negociador chino, patito 2.22, 222. Pero el amarillo, el verde 2.20. No sé, el otro dice, jefe, que dice que los amarillos a 2.22 y los verdes a 2.20, pero están chingones. Hacen cuando le aprieta uno. Bien, resultado final. ¿Alguien sabe por qué en Tepito, en 1984, los distribuidores de droga al narcomenudeo te vendían heroína y cocaína y un pinche patito de plástico que hacía verde o amarillo, escoger? ¿No es fascinante la pinche historia? Bueno, eso es periodismo intervención. ¿Estuvo usted oyendo al narco de la familia? No estuve. ¿Vi los patitos en Tepito? Sí los vi. De lejos, porque no vaya a ser que por andar viendo patitos se chinguen los narcomenudistas, ¿no? O por andar preguntando, oiga, ¿usted por qué vende patitos? Tan buenos, te diría narcomenudista, a 7 pesos, con verde amarillo, escoja. Bueno,
Cuando la gente critica a Günter Wallraff, dice, hace exceso de literatura. Y la pregunta es, ¿qué es exceso? Si mantienes una lógica de profundidad informativa, de rigor informativo, ¿qué importa si lo pones en boca lo que te contaron dos personas de una sola? Los puristas del periodismo dirán, no, bueno, es que eso no es legal. El periodista registra el hecho. Esto me lo contó don José, que iba pasando por aquí, y esto me lo contó Panchito. Tú, Günter Wallraff, armando la narración, las voces de don José y de Panchito se hacen una sola y lo conviertes en un solo testimonio por razones de eficacia narrativa, de construcción literaria. La literatura te dice, no necesito dos personajes, con uno solo. Pero la solidez informativa, ahí está, y los efectos son los mismos. Por último, en medio de estos nuevos fenómenos que aparecieron, hay un gran periodista español. No encontré, está metido en la parte de abajo de mi librero. En términos de prosa no es brillante. La gracia del proyecto Wallraff no está en la gracia de su lenguaje, está en la gracia del tipo de lugar que ocupa en la narración. Y no encontré en mis libros de Günter Wallraff. Este cuate, periodista muy famoso, había cubierto la caída del franquismo, había escrito un libro muy divertido sobre un viaje a través del mundo, corresponsal internacional, Manuel Leguineche, llamado Manu por sus amigos, escribe un libro inusitado, La Tribu. La Tribu es una novela, ficción, pero es una novela periodística. Cuenta la caída del gobierno de Macías en Guinea, lo que fue Guinea Española, cómo cae este gobierno, y lo cuenta en una novela. Pero, ¿cuáles son sus instrumentos narrativos? ¿Quiénes son sus personajes? Sus personajes son los periodistas que cubren la caída de Macías. Lo que le interesa no es el golpe de Estado y la caída de Macías. Lo que le interesa es los corresponsales internacionales que están en torno de la caída. Este cambio de sujeto narrativo, que es antiperiodístico por definición, tú estás narrando el centro, no la periferia, es válido literariamente, pues cómo no, porque cuentas a partir de la periferia y no del centro. Y entonces vas a encontrar la descripción con gran precisión del mundo de los periodistas internacionales, el mundo de Kapuscinski, el mundo de el español, Pérez Reverte, que tiene un libro muy parecido a La Tribu, menos novelado, el que cuenta sus experiencias como corresponsal en la territorio Comanche. Arturito. ¿Qué resulta interesante? Bueno, evidente el cambio de punto de vista hiperradical del sujeto central a la periferia, lo cual es un tema a veces a analizar. En la lógica periodística, la pérdida del centro informativo es un pecado. El sujeto de la historia es claramente lo más cupular que se pueda. Pero de repente la inversión de esta lógica para elegir como sujeto de la historia a lo más periférico y contarla de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, resulta apasionante. Valga lo que vale, el experimento es un experimento novedoso, tanto aquí como en territorio Comanche de Pérez Reverte. ¿Qué hemos estado abordando a lo largo de estos días? Hemos estado abordando la realidad, la manera de contarla, las variantes, la utilización de técnicas literarias, de técnicas narrativas, de puntos de vista, de formas,
del uso de la primera persona, la distancia de la tercera, el reportaje, etcétera, 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 etcétera. Mi resumen sería, son instrumentos, pero no son respuestas a lo que ahora vamos a preguntar, que es, ¿qué chingados quieren hacer? Quieren, seguir siendo felices es imposible, son mexicanos, olvídense, vale verga. B, quieren contar ciertas historias que tienen que ver con su pasado, con el movimiento social, con la historia del movimiento social, con la historia del país, con la historia de la comunidad, con el seguimiento de una historia periodísticamente oculta, con una vivencia personal, con el rescate de una memoria colectiva. Cualquiera de los caminos que elijan, esta ha sido una puerta para dotarnos de instrumentos narrativos. Y tengo curiosidad. ¿Qué? ¿Tú quieres que te recomiende novelas policíacas? Ya lo hice. Y luego, además, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Personalmente? Sí, o sea, ¿para qué estás tomándote 4 martes de tu vida para tener instrumentos para hacer qué? Más que nada yo creo que la coyuntura económica y política de nuestro país, a nuestra generación, no sé, 80s, 90s, nos está demandando evidenciar de una manera mucho más palpable qué es lo que está pasando en nuestro país. O sea, es muy duro sentarte en la computadora, meterte al Facebook o al Twitter y recibir una cantidad de información que en su mayoría es basura, ¿no? ¿Y qué es lo que bueno, a mí lo que me pasa es que yo digo, bueno, hay situaciones muy concretas que no se están contando. Hay momentos de la vida nacional que no se están diciendo. Hay matanzas en Tamaulipas, está pasando lo de Chihuahua, hay cosas en Veracruz y todo eso. Y yo creo que es muy importante que como sociedad o como esta generación bastante cutre, por poner un adjetivo, es una necesidad meramente política. Hacer una crónica, decir qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y seguir demandando, no, más que nada demandando pasar de un paso de esta resistencia a una mera acción. Por lo tanto, quieres ordenar información. Totalmente. Pero ¿y cuál en particular? ¿Toda la que te caiga? Porque es inordenable. No. ¿Qué temas te dicen voy a investigar? Hablando de mi persona. No sé. Bueno, cuestiones sobre... A mí me interesan mucho las cuestiones, por ejemplo, del narcotráfico, la violencia que se vive. ¿Y quieres saber qué chingado está pasando? ¿Y quieres investigar y ordenar? Y te vas a pasar los próximos 30 años, porque el universo es tan inmenso. Si no cierras el sujeto de la investigación, a madrazos. Hay algunos personajes en México, Osorno, Almazán, que están haciendo cosas bien interesantes, que se han... Porque cierran los temas. Sí, porque se han metido de tajo, ¿no? Y es más, han puesto su vida. Y han colocado su vida para contarnos las historias y decir, mira, esto es lo que está pasando con los Zetas en Veracruz. Me parecen personajes que tienen bastantes huevos, o varios, en estos momentos tan raros de la cuestión del género, que nos están abriendo el camino a una generación de empezar a contar historias, empezar a decirle a nuestra gente qué es lo que está pasando en nuestro país, porque al sistema no le interesa hablar de eso. Vale, va. Vamos a dejarlo, volveremos. No me voy a quedar con una respuesta tan vaga como esta, como válida. ¿Usted qué? Sí, usted sonríe todo el rato. ¿Usted qué? Por algo sonríe, porque está agarrando material. No, ella, tú también sonríes. Porque estás agarrando material para algo que traes en la cabeza. Se te ve pescando, ¿o no? Sí. A mí lo que me interesaría contar, sobre todo es delimitar, tomar, como decía usted, tomar temas
A mí hay un tema en lo particular que siento que todos vivimos una cotidianeidad. Todos los días vivimos unas situaciones que de alguna manera nos agreden como ciudadanos y a otros más, ¿no? Yo todos los días viajo en metro y veo, a mí me interesa mucho el tema de la nueva esclavitud, si la podemos llamar así, la esclavitud de este siglo. Por ejemplo, hace poco platicaba con un amigo que le decía, oye, ¿ves cómo traen a todos esos niños, a esas señoras y ellos? A mí me interesaría hablar de ese tema, investigar y sí, ordenar como las ideas, porque no es lo mismo describir, ir ahí, vivirlo, verlo más bien y darle una moneda y entonces saber por qué están ahí, ¿no? Porque obviamente son esclavos. ¿La quieres entrar en trabajo infantil o en general en cualquier... el mecanismo de la esclavitud laboral? Sí, exactamente, esclavitud laboral en la que no nada más de niños, también de adultos, de ancianos, de personas. Hay personas que yo podría jurar que las personas, por ejemplo, ciegas, que no están ciegas, y aparte de las personas enfermas, que yo creo que les fue provocado ese problema, ¿no? Es una forma de violencia y yo decía, es una violencia hacia el espectador, porque de alguna manera te agredes y sientes, ¿no? Como ser humano sientes y también al sujeto que está ahí exhibiéndose y que es como todo el contexto social que lo ha llevado a... Ya agarré. Tienes dos tareas, en serio las dos. La primera es ponte a leer novela social francesa del siglo XIX, porque ahí están los gérmenes de la esclavitud industrial. Y vas a encontrar la corte de los milagros en Víctor Hugo, en Solá, etcétera, la esclavitud, los mecanismos mediante los cuales se fabrican los grandes mundos de la falsa mendicidad, los mendigos, etcétera, etcétera. Toda esta estructura. Y segundo, vas a tener que ponerte a preguntarle a la gente, oiga, don Toño, usted vende discos aquí, pero ¿por qué? ¿Quién? Y vas a encontrar un nivel de rechazo cabrón. Sí, horrible. La segunda oportunidad es ponte a vender discos, agarra el método Günter Wallraff. Oiga, usted 7 de la Sonora Santanera por el mismo valor, todos ellos inusitados, nuevos, novedosos. Y ahí les van. No dicen inusitados. Sí. Es sorprendente el uso de lenguajes pseudocultos a nivel popular de palabras que alguien les dijo o oyeron. Te deja con la boca abierta la sorpresa del uso de inusitados por parte de un vagonero. Estos chocolates son maravillosos, geniales, espontáneos. Entonces, no mames, güey, ¿qué tendrán de espontáneos los chocolates? La palabra la agarró, pero es un fenómeno, paren la oreja, van a ver como muy raro. Y escuchó hasta la saciedad el de antemano. El de antemano. El de antemano es maravilloso. Ya se van y bueno, de antemano muchas gracias. Pero de antemano fue dicho pero con una alegría encantadora. Pero bueno, ahí tienes una exploración, la exploración del surgimiento de un nuevo lenguaje neoculto en el lenguaje popular tomado de los lugares más inusitados. En principio de la caca de la televisión, ¿no? Eso es algo inusitado. Inusitado. Cuando venden libros piratas y se aprenden la reseña del libro, ¿no? Y entonces yo me imagino que hay un momento en el que sí empieza, está interesante, ¿no? No creo que todos los libros que vendan o todos los productos también no los usen. Nadie hace periodismo así hoy en México. Nadie cuenta historias de la cotidianidad en profundidad. Es la pura pinche superficie. Cuando se produce la primera batalla contra los toreros y los vagoneros en el metro, yo estaba indignado. ¿Qué traes, güey? ¿De qué crees que viven? ¿Qué crees que están aquí porque les gusta? Les encantaría ser burócratas de Hacienda y no hacer nada, ¿no? Pero para poder defenderlos tenía que preguntar, conocer, saber. No hay profundidad en el debate. El policía que teníamos enfrente cuando cercamos Televisa con el 132, a mí me tocó uno enfrente. Y yo le decía, oiga, ¿dónde estudian sus hijos? Un cuarentón, cincuentón. Seguro han de ser sacheros o de una secundaria federal. ¿No le da vergüenza? Terminó llorando el güey. Un pinches lagrimones se le salían al policía porque le tocaste el alma. Era de verdad. Mientras que el compañero que estaba a mi lado estaba con la pinche consigna. Pueblo uniformado, hay que chingárselo, será maltratado. No mames, güey, habla con él. Gánalo. Pero esto implica periodismo, investigación, preguntar.
Más, ¿quién trae? ¿Tú qué estás haciendo? Sí. Yo comencé con las ganas de escribir porque lo mismo, ¿no? Hay muchas historias que no están contadas, faltan datos, dónde están los personajes, dónde está la ambientación. Todo esto comenzó porque a mí me gustaba leer sobre cataclismos, ¿no? Sobre los terremotos, sobre los huracanes. Y siempre era como que tenía que leer un chingo de cosas para en mi mente tratar de armar. Entonces terminé empezando a juntar copy-paste de los cachos, ¿no? A ver, aquí está la precisión técnica, aquí está lo que le pasó a la gente, aquí está el personaje relevante. Entonces empecé a hacer así, a hacer collage, ¿no? Empecé y me hice una cosa gigante de collage de todos los cataclismos del mundo y me empezó a interesar, bueno, los personajes importantes, y entonces me di cuenta, bueno, hay historias que no están contadas, la hilación de un personaje con otro, por ejemplo, el Walker, ¿no? Todo el legado que dejó Walker, cómo Walker influyó, hasta cómo Wegener influyó a Walker, ¿sí me explico? O sea, los grandes personajes, y que también están olvidados, ¿no? Que también pasaron a la historia y no les hacen caso, y conceptos modernos, ¿no? Como el cambio climático, como las teleconexiones, todos ellos fueron los padres y lo dijeron hace más de 100 años, ¿no? Y se perdió, ¿no? Y ese legado, o sea, a mí se me vuelve dramático, porque después ves investigadores modernos como Jauregui que no citan a investigadores anteriores como Hernández o a Sergio Serna. Cuando vas a ver sus libros, sacaron los libros de Jauregui y estaban ahí. En su biblioteca personal estaban los libros, las ideas que él reutilizó, pero no las citó. ¿Sí me explico cómo es una como tragedia? Se ve que hay pasión, colega. Exacto, es una pasión. No entiendo un carajo de dónde quieres ir, qué andas buscando, pero se ve que estás buscando. Sí, no, es que hay una tragedia en el conocimiento y en la especulación. Citado falsamente por Marx, creo que la frase original es de Goethe: nada humano me es ajeno. Ahora bien, nada humano en profundidad y no en banalidad me es ajeno. La diferencia entre los búlgaros y los vulgares es un problema de que los búlgaros son unos güeyes que nacieron en Bulgaria. Los vulgares somos todos los demás. Profundidad. Porque el problema del periodismo de superficie es el que nos domina. Murieron. Paloma anda obsesionada con... ¿Y de quién era el rancho? Me pregunta de vez en cuando. Yo digo, no sé. 60 pipas en Veracruz, ¿se los conté el otro día? No. 60 pipas detenidas en Veracruz, robadas a Pemex. Estaban en un terreno baldío, en un rancho. Y la pregunta es, ¿de quién era el pinche rancho? Bueno, los noticieros de todos los canales de televisión los monitoreé, ya parezco ministro de Hacienda o de Educación, en el peor de los casos, y nadie decía de quién era el rancho. En el rancho fantasma veracruzano había 60 pinches pipas, cabrón. Ándate con broma. ¿Saben cuántos litros es eso? ¿No? ¿Y de quién era el rancho? Y no solo, de quién era el rancho, quién era el prestanombres del rancho, pero quién era el dueño real. O sea, el periodismo, la información que recibimos es puramente banal, pura superficie, profundidad, y ahí nos lleva a otro de los temas que hemos estado discutiendo a lo largo de estos días, que es la investigación. No hay narración sin investigación. ¿Usted qué? Sí, usted no, los marcianos. ¿Usted qué? ¿Dónde anda? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Por qué vino a dar aquí? ¿Fue convocado por internet? Pero te quedaste, te la dejas aquí y la recoges cuando salga. Yo soy más romántico, historias de amor, de ese estilo. Y metido un poco acerca de esto de la equidad de género. Todas estas mezcolanzas de géneros que han salido, cómo se conllevan, cómo resurgen, cómo surgen y cómo se van integrando en la sociedad. Eso me gusta. ¿Y usted que lo trajo él? Digo, bueno, él vino acompañando. ¿Usted qué trae? ¿Por qué llegó acá? No, yo sí estaba viniendo desde temprano. Yo sí he venido. Bueno, a mí me interesó esto porque siento igual que hay historias que no están contadas, y hace poco conocí a un señor que me dijo que le apodaban el Casanova. Era un señor ya de tercera edad y me empezó a contar toda su vida y se me hizo muy interesante como para escribir, porque él me contó que ganó el cinturón de oro en boxeo en el 57, 52, algo así. Chango Casanova. Ajá.
y bueno, se me hizo que su historia era muy buena y son personas que las ves en la calle y no piensas que tengan historias tan profundas. Tómate un tiempito y escribe el mejor trabajo sobre boxeo que yo creo que se ha escrito en México. Se llama Las Glorias del Gran Púas y lo escribió. ¿Se acuerdan de la época cuando la memoria sí servía y no tenías que usar el disco duro? Las glorias, ¿alguien trae internet por ahí? Las Glorias del Gran Púas. Mándala con Cristina Pacheco. Mándala con Cristina Pacheco. Mándala. Sí, Cristina le interesan todas esas historias, las agarra. Pero Las Glorias del Gran Púas es de... Ricardo Garibay. Exactamente. De Ricardo Garibay. Búscate Las Glorias del Gran Púas, Ricardo Garibay. Es una historia de un boxeador. Lo que pasa es que la cuenta tan bien, que dice, aquí hay un oficio y un talento para contar. ¿Usted qué? ¿Yo? Sí. ¿Tú andas? La discriminación que se sufre cuando se padecen enfermedades terminales y enfocando en la diabetes como una enfermedad terminal, el hecho de la falta de apoyo que reciben los pacientes diabéticos. Paréntesis, en mi caso personal, yo el 24 de diciembre de 2010 entré al Seguro Social con 810 de azúcar. 810. Yo tengo 120 ya. No, yo cuidándome. debería estar muerto, debería tener secuelas. Bueno, a partir de ahí empiezo a tener contacto con grupos de apoyo a diabéticos y la verdad es que es una vacilada. La vida cotidiana del diabético es muy complicada y no solo el diabético, o sea, el hipertenso también es un enfermo terminal. Te vas a acabar muriendo de eso. Pero te dicen, no, esa es una enfermedad que te vas a tener toda la vida, pero nunca te la manejan como una enfermedad terminal. Vengo de familia de diabéticos que todos han muerto por diabetes, entonces reenfocar la diabetes como un problema de enfermedad terminal y de ahí agarrar otras enfermedades como la hipertensión. Mi mujer es hipertensa. ¿Te sirvió para estas reflexiones? Sí. A ordenar la manera de la investigación, para ver cómo contarlo, para qué. Me sirvió para tener varios caminos o alternativas sobre cómo abordar el tema. Evidentemente el principio lo he pensado mucho, lo he escrito, lo he reescrito N mil veces. Empiezo estando yo ingresando al Seguro Social y a partir de ahí voy decantando hacia la cantidad de gente que está enferma, que está en un hospital general de zona del Seguro Social el día 24 de diciembre, que no hay médicos, no hay, están las puras guardias. De hecho, yo estaba en una clínica, me mandan al hospital general de zona, porque en las unidades médico-familiares cierran. O sea, te pasan 20 enfermos en 5 ambulancias, todos amontonados, porque van a cerrar para que ellos puedan tener su Navidad. Y a partir de ahí hay toda una serie de cosas que fui encontrando. Pero tengo mucho por trabajar. Sí, bueno, todos tienen mucho por trabajar. Yo trabajé en cruceros, soy cocinero de profesión y he vivido como esta parte de la esclavitud desde la vida laboral, no solo en México, sino en muchos países del mundo, más en Estados Unidos, como la pérdida de estos valores revolucionarios, la pérdida de la jornada laboral, la pérdida del valor del trabajador. El trabajador no tiene que trabajar 3 trabajos para tener una vida, el trabajador tiene que trabajar un trabajo para tener una vida decente, tener un buen sueldo. Justo ayer estaba leyendo de grandes empresas del Distrito Federal que se están yendo a provincia para pagar menor salario. No pagar prestaciones. Para pagar menor salario. No entonces, séptimo día, no pagar aguinaldo, no pagar vacaciones. Pero es la modificación. Es un gran problema que muy general. ¿Cómo le general. vas a entrar a un tema tan pesado como eso? Pues porque tengo la experiencia propia del trabajo que tuve con esta transnacional y luego... Pues a lo mejor y si la narras biográficamente y de ahí empiezas a hacer expansiones. Pues es lo que pretendo hacer. Bien. ¿Y usted? ¿Yo? Sí. Algo personal. Mi papá viene de campesinos y todo eso. Tiene una tierra en Texcoco y yo no me había pegado a eso. Últimamente me había pegado ahí. Veo a los campesinos de la chingada. Entonces quiero hacer una investigación, llegarle al tema con los campesinos a las asambleas
pues decirle, "Joder, señores, pues tenemos muchas cosas que hacer por estas tierras, ¿no? Yo pues me voy más por lo social". Y todo esto me dejó ahorita como que decir, bueno, a ver, tal día me senté con estas asambleas que hacen los ejidatarios y que empezaron a hablar, ¿no? Fulanito de tal empezó a decir que no está de acuerdo, que hoy el tractor no funcionó por X cosa, el gobierno viene y nos viene a decir que nos van a hacer, que van a sembrar, que hay programas sociales y todo eso, y puta cabrón, no ves nada, ¿no? Llega un señor del gobierno de acá, de la SEDATU, elegante, eso sí, señor, bien, y empieza a decirle a todos los campesinos, a la gente, los ejidatarios, no se preocupen, cabrón, vamos bien, el gobierno les va a traer esto y todo eso. Eso quiero narrarlo y decir, no, oiga, señores, son las cosas. Tiene tema. ¿Y usted? Hay dos. Sí, dos. Ese guárdalo para el rato. ¿Era mejor el segundo que el primero? Sí, ahorita que hablaban del periodismo superficial. Sí. Hay una infinidad de periodistas superficiales que de veras hasta uno los escucha hablar y dice uno, o sea, perdóname, cabrón, pero no te has ido con los maestros, con los del ESME, a las marchas y todo eso, para decir lo que estás diciendo, son estupideces. Ese es el otro que me está apasionando, para callar a una bola de estúpidos periodistas que hay. Agarra el método de McGuinness. Te agarras a una locutora de televisión que comenta el tiempo, ¿vale? Y agarra el método de McGuinness. Siéntate, síguela, ve cómo la maquillan, ve de qué habla. Cuando no está hablando frente a la cámara, averigua su vida. Y luego vas a notar algo sorprendente, que dice, tremendas inundaciones en Chiapas, y sonríe. No mames. Eso provoca el que haya, la televisión en mi casa está llena de gargajos y de putazos y le tiro platos. Cuando veo esto, me resulta ofensivo esta absoluta despersonalización entre el verbo y el contenido. Eso no es periodismo, eso es Trafalgar, es falsa imagen, ¿no? Así está haciendo una plaga de todo esto. Porque la información banal ocupa espacio. Las direcciones de un noticiero de televisión dicen 45 minutos tengo que llenarlo. ¿De qué? El desorden con la que presentan el material los agarra un novato de una escuela de periodismo y lo analiza y me dice, ¿qué es esto? Un terremoto en Indonesia, un crimen en Veracruz, una señora que le tocó la lotería y se reventó 27 días bebiendo champán, todo mezclado. Pero es periodismo de entretenimiento, Paco. ¿De entretenimiento de quién, güey? Sí, entretener. No, estás usando la palabra incorrectamente. Entretener es leerte una pinche novela policíaca buena, güey. Eso no es entretenerte, es periodismo de distracción. Tiene una lógica, desinformar a la nación. Desinformemos a la nación. Azcárraga lo dijo alguna vez, yo lo oí. Yo trabajaba en una revista de deportes que era propiedad de Televisa y lo oí. Dijo textualmente, estaba ahí donde está él, y dijo, el pueblo mexicano quiere mierda hay que darle. Literal. Y era el dueño del consorcio informativo más grande del país. Aparte de haber dicho otro día bueno que él era el mejor soldado del PRI. Pero se combinaban las dos cosas, ¿no? ¿Y lo del cuando trabajas en la universidad? ¿Trabajas en la Universidad de la Ciudad de México? ¿Trabajé en el Universal? Sí. Esto me quedó ejemplo, Paco. Hace poco agarraron se fueron por la nota de que el Javier Corral estaba jugando golf y no le daba la nota exacta, real, lo que era esta Miroslava. Sí. O sea, fue el Universal. Pero eso todos los días, el 90% de o sea, una mujer que luchó, que la asesinaron y todo eso. Y el Universal le da la nota, pues sí, la mataron, pero el señor gobernador estaba jugando golf, que contrató en un avión. O sea, por Dios, ese es el problema que estamos padeciendo. Vázquez Montalbán decía, todos los días antes de abrir un periódico hago un ejercicio. Me pregunto, ¿quiénes son los dueños de este periódico? Y luego lo abro. No es mal ejercicio, es buen ejercicio. Te pones en la mañana a decir a una escriba y dices, ¿por qué dice esto? ¿Por qué aborda este tema? ¿Por qué se mete
ya si quieres generarte trauma a las 7 de la mañana, pues te pones a Oscar Mario Beteta, ¿no? Así con el facha a toca, literalmente. Así tirándole mierda a Venezuela, hablando de Fidel y cosas así. ¿Quién más? ¿Usted? Una parte importante en los alumnos, yo doy clase de nivel medio superior y a veces en licenciatura, y hay un hueco enorme en el conocimiento de la historia. Pero no solamente de la historia en periodos específicos, sino desconocen los orígenes, el trasfondo económico. Finalmente un fenómeno social cualquiera tiene un trasfondo económico. Entonces yo quisiera contar o darle forma a ese tipo de acontecimientos históricos en base a un contexto económico. ¿Y usted? ¿Qué trae? Usted es asiduo. Sí. ¿Pero es el puro pinche placer de venir a despejar neuronas y calentarte la mente o qué rollo? Sí, porque soy muy provocador, entonces no puedo tener muchos amigos. Así que, sí. Mira, yo quiero decir cosas que alcanzo a percibir una vez que he estado a punto de morir en muchas ocasiones, inclusive declarado muerto ya. Sin entrar en ese asunto metafísico, pero sí te puedo decir que yo no tengo tiempo para ver o ir a Beteta o ese tipo de cosas. O sea, ya no me queda tiempo. Yo ya no tengo tiempo para eso. Tengo la plena certeza de ello. Creo, de hecho nadie lo tiene, pero el asunto es que esto te lleva a que si vas a tener una comunicación con un ser humano, pues puede ser, si se tiene con más elementos como los que tú nos das, se puede volver más elegante y tal vez te apedreen un poquito menos. Si yo les digo, señores de las marchas que dicen vivos los queremos, no es cierto. Vivos no los quieren porque cuando estaban vivos ustedes no los querían, los quieren muertos. Porque están muertos los quieren. Y si no tienen esa reflexión ubicada, obviamente pues eso significaría que muchos de tus cofradas me agarraran a pedradas. Y menos y claro, pero no te puedo proteger diciendo que hay un trasfondo de verdad, pero sí te agarran a pedradas. Porque el debate se planteó en términos de la mascarada gubernamental, que es nosotros no los desaparecimos, los desaparecieron los marcianos. Claro. Por tanto, mi provocación es a la introspección que tenga mayor fundamento. Dicho de otra manera, yo sí he comprobado ese dicho afgano de que para una guerra yo prefiero 5 leones que 500 ovejas. Y estamos en un mundo en el que yo veo ubicado que aquí hay decenas de compañeros en una ciudad de 30 millones. El asunto está muy interesante. ¿Qué nos obliga? Que lo que estamos haciendo aquí, al menos así, tú me preguntaste, a mí me obliga a ser muy chingón con lo que me queda de vida. Sí. Porque si no es una vergüenza que yo sea o me diga que tengo tuve alguna comunicación contigo y tenga faltas de ortografía. O sea, ¿usted está en contra de las faltas de ortografía? Se entiende bien el punto de vista, pero ¿saben la diferencia entre optimistas y pesimistas, no? Sí, bueno, la diferencia básica es los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después. A fenómenos como este, que aparentemente es intrascendente, ¿para qué quemo 8 horas de mi vida dando un curso como este? Bueno, porque José Ramón estuvo rompiéndome las pelotas diciendo que este curso tenía posibilidades de volverse expansivo si lo manejaba él correctamente en la red. Entonces va a tener que hacer un trabajo de edición complicado para que se expanda. Ahí va a tocar a cuates que están más especializados, ya están con una investigación medio empezada, están buscando maneras de armarlo. Pero yo aprendí que la piedra en el agua crea una difuminación concéntrica y que uno nunca sabe a dónde llega. Cuando yo escribí la biografía de Pancho Villa, alguien me dijo, ese pinche libro es para 600 lectores. Llevamos 255,000 más los que lo leyeron prestado, más los que se lo contaron a otro y no lo leyeron, pero ya se los contaron, más los que lo vieron en televisión, en los programas que hicimos, más los que se lo contaron, los que lo habían visto en televisión.
Entre el trabajo que hice yo, el que hizo Katz, el que hizo Pedro Salmerón y el que hizo Chuy Vargas en Chihuahua, hemos cambiado la percepción de Villa en este país. 4 pobres gatos que escribimos bien y sabemos contar, cambiamos la percepción de Villa. Hoy, no, Villa era un pinche bandolero, lo dices en voz alta en una calle y seguro hay 2, 3 que te dicen, oye, me pendejo, ¿qué no has leído? Ganamos esa batalla, miren que es una batalla histórica. Bueno, es que a mí me dicen, oye, me pendejo más. Sí. Haz más de 3. Ganamos. Y está lo que hizo Villa, cuando fue gobernador, que tú mismo lo estás diciendo en tu libro. Te apasiona y te dice, oye, ¿dónde están los campesinos? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué falta el líder? Pero un líder de veras. No, bueno, hay muchos acá. Eso fue parte que también me conectó contigo. Oye, ves a Pancho Villa, que fue gobernador, estás con Chuy haciendo en el documental Tex, el documental, y dices, wow, te sorprendes, padre. Sobre todo porque te destruye la imagen del México pasivo. Hay algo que es importante, que yo creo que muchos de tus personajes aparentan ser peritas en dulce y no son peritas en dulce, tienen todavía Nunca había pensado en mis personajes como que peritos en dulce que aparentan. Madero. No, no me quedo con Madero. Una entrevista con hermano de Madero, que era más chingón. Que te preguntó Carmen Aristegui y te dijo, oye, y señor escritor Paco Calvo y Madero, y te quedaste así como que... Son más raros que un perro verde esta reunión, man. Nunca lo hubiera pensado. Intereses tan disímbolos. ¿Usted qué? ¿Usted quiere quitarse las faltas de ortografía? Sonreía cuando él decía, no. Yo quiero aprender a escribir bien. No sé, quería escribir como Daniel de la Fuente en Los Niños de la Furia o como Thelma Durán. El periodismo de narcotráfico es algo duro, pero quiero empezar por una microvisión, por algo más pequeño. Empezar desde el lugar en donde vivo, donde pasa el tren y llegan cientos de personas, cientos de inmigrantes sin nada que comer, sin ropa y dicen, es que aquí hace mucho frío. ¿Dónde estás? De Texcoco hacia Tepetlaustoc. Bien, ahí allí tienes una historia. Y es, ver, contar, investigar, hablar con la gente. Y luego también que piden mucha limosna y piden de comer, y la gente de allí somos muy egoístas, los vemos como, algunos, los vemos como, o los ven como asaltantes, como alguien que les viene a quitar algo que realmente no nos costaría darles, un vaso de agua, una fruta, algo. Y después de allí quiero irme a la frontera sur, a trabajar y vivir con estas señoras que alimentan a estos inmigrantes. También ver la vida que llevan los indígenas. Papas, se está usted metiendo en un buen paquete. Allá. ¿Qué? Sí, cualquiera de los dos. El primero que diga yo, tú. Pues mi interés por escribir tiene que ver más con gustos, con ciertos problemas que están sucediendo. Empecé a escribir precisamente una historia que tiene que ver con un trofeo perdido, que hasta la fecha no se sabe, que es la Copa Jules Rimet. Pero a partir de escribir esa historia, yo lo pienso más en términos pues un poco cinematográficos, porque me gusta mucho el cine, pero a la par de esto, pues también me han surgido otros intereses por escribir, pues por lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? O sea, todo lo que acontece, las masacres, los descabezados, desaparecidos. Entonces, pues todo eso tiene que ver más que nada con mis gustos personales, pero a la vez también con mis intereses, pues como ciudadano. Entonces, por ahí va la cosa. Ok, compañeros. Haya servido para lo que haya servido, espero que haya servido para algo. Profundidad, investigación, escribir y tomar notas, verbalizar lo que ven, escoger técnicas para narrar y seguir leyendo. Ahí, a lo largo de estas 4 sesiones, colocamos sobre la mesa muchas maneras muy inteligentes de contar.
sigan leyendo, porque un buen escritor en principio es un buen lector. Incluso un mal escritor, porque no todos son buenos y no importa, es en principio un buen lector. Y quizá dentro de 20 años nos reunimos. Yo tengo 68, 88, les toca empujar mi silla de ruedas en una manifestación, y habrán producido cosas. Y si no, no importa. O sea, no buscamos una sociedad de sabios narradores, buscamos una sociedad de ciudadanos. Narrar es parte de la ciudadanización de la vida. Contar, ver, preguntar, investigar, ¿no? No necesariamente la parte central de tu vida, cada uno trae su vida por diferentes caminos. Pero estuvo divertido, a mí me sirvió. Me colocó frente al problema de si vas a hacer periodismo, hazlo de veras, Taibo. Cosa que no estoy haciendo periodismo precisamente porque no he encontrado la historia que me obliga a salirme de mi casa, a meterme, a profundizar, y porque estoy metido en otras 25, lo estoy haciendo con la historia, estoy haciendo historias muy chingonas, con profundidad, con métodos y técnicas novedosas, etc. Bien, aquí terminó, nos vemos en la calle. Gracias. ¿Los libros? Se triple la próxima sesión, Paco.